Daniel, estudiante de Administración de Empresas en la UNAD, en el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. En este video les hablaré acerca de la fase 3, las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Una pequeña introducción acerca de este video. El propósito de este ejercicio es reconocer cómo las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas influyen en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. La matriz que utilicé a manera de análisis personal, reflexionando desde dos perspectivas, como víctima y como agente de violencia, para identificar cómo se reproducen estas dinámicas en mi entorno. Este ejercicio me permite comprender la importancia de las violencias naturalizadas en la configuración de nuestra subjetividad e identidad, cómo influyen en mi vida cotidiana, en mis relaciones y en mis decisiones. Les hablaré acerca de varios tipos de violencia que se presentan de manera simbólica y en nuestra vida cotidiana. La primera de ellas es la violencia simbólica, que se manifiesta en mi vida cotidiana a través de comentarios sobre apariencia, mi género o comportamiento. Este tipo de expresiones naturalizadas incluyen juicios sobre cómo vestir, actuar o expresar opiniones que internalizamos sin cuestionarlas. Violencia de género y sexualidad. Surgen como formas de control o exclusión sobre cómo debo comportarme según mi género, reforzándose estos estereotipos y se normalizan a ser considerados como un comportamiento adecuado dependiendo del género de cada persona. Socialmente, lo que afecta a la libertad de expresión y las decisiones personales. La violencia de etnicidad y racialización. Se evidencia como discriminación y prejuicios hacia ciertas personas por su color de piel, su acento o su cultura. Y esos estereotipos se normalizan al ser representados de manera cotidiana en comentarios, como chistes o burlas. Violencia de condición socioeconómica. La violencia basada en el nivel socioeconómico se refleja en un trato de exclusión por la vestimenta, lugar de residencia o tipo de trabajo. Eso afecta muchos tipos de oportunidades, tanto académicas, laborales y de participación social, aumentando la brecha de desigualdad. La violencia de migración y movilidad. Ese tipo de personas enfrentan grandes desafíos, estigmas, control en el acceso y derecho y servicios. Esta evidencia la discriminación estructural que limita la inclusión y la participación en la sociedad de estas personas. Violencia de discapacidad y neurodivergencia. Este tipo de exclusión simbólica se presentan cuando no se valoran las capacidades o necesidades de las personas, discriminándolas por su salud, ya sea física o mental. Y se requieren cambios culturales, sociales e institucionales que fomenten la inclusión y la equidad. Violencia institucional. Este tipo de violencia se presenta en diferentes instituciones, como colegios, servicios de salud, entornos públicos o privados, y se reproduce mediante la violencia burocrática, con un trato discriminatorio. Esa violencia se refleja en prácticas de control, humillación o deslegitimación de los sujetos. Reflexiones desde la doble perspectiva de víctima o victimario. Dos puestos, tanto como víctima y como agente de la violencia. Como víctima, he reflexionado que desde muy pequeño he escuchado comentarios sobre mi género, mi manera de vestir, sobre mi condición socioeconómica, los que consideraba que eran comentarios normal a manera de chiste, y lo que actualmente analizando me he dado cuenta que no es normal, ya que este tipo de comentarios influyen en el cómo me percibo y el cómo pienso en mí mismo y el valor que me doy como persona. Este tipo de violencia contribuye a que muchos jóvenes hoy en día se sientan
llevados a este tipo de trastorno llamado depresión, lo cual es muy difícil para salir de ese proceso. Como agente victimario, también reconozco que en muchas ocasiones, sin darme cuenta, mis palabras influyen en los sentimientos de las personas, ya sea sobre su género, sobre su apariencia o sobre su cultura, que a manera de chiste pienso que es normal, pero no es así. Lo que llevan a esas personas a estar en el puesto en el cual yo me encontraba anteriormente como víctima. Ese análisis me ha dejado tres aprendizajes fundamentales. El primero es ser consciente de cómo mis palabras y acciones pueden contribuir a la producción de violencias simbólicas, estructurales o cotidianas. Dos, reconocer mis prejuicios y hacer un esfuerzo por desaprender ideas que he normalizado desde muy pequeño. Y tres, asumir mi responsabilidad ética, entendiendo que transformar las relaciones empieza por cuestionarme a mí mismo y cambiar mis prácticas diarias. Ese ejercicio me ha permitido mirarme desde una perspectiva crítica, reconocer mis errores y construir una postura mucho más consciente sobre el impacto que tengo en los demás. Conclusiones. A partir de ese reconocimiento de las violencias normalizadas en mi vida cotidiana, comprendí que esas prácticas no solo afectan las relaciones entre las personas, sino que participan directamente en la construcción de nuestras identidades y subjetividades. Tal como lo plantea Bourdieu, la violencia simbólica opera de manera silenciosa, infiltrándose en nuestras creencias, nuestras expectativas y en la forma en que entendemos nuestro lugar en el mundo. Esto hace que terminemos reproduciendo patrones que limitan nuestra libertad y la de los demás, incluso sin tener la intención de hacerlo. eh, Analizar esas violencias desde la doble perspectiva de víctima y agente me permitió ver que mis experiencias personales están ligadas a estructuras sociales más amplias. Tal como lo explican algunos autores, señalan que las subjetividades se construyen de manera relacional, histórica y cultural. Comprender estas dinámicas me permite asumir un rol más activo en la construcción de entornos que favorezcan una convivencia respetuosa, solidaria y transformadora, como lo plantean algunos autores. En la reflexión de subjetividad crítica, esa experiencia fue un ejercicio profundo que me permitió entender eh, que cambiar las violencias naturalizadas empieza por reconocerlas y cuestionarlas y comprometerme con acciones cotidianas que reflejan una ética del cuidado hacia mí mismo y hacia los demás. Muchas gracias.